Un reciente estudio encontró microplásticos en las arterias de pacientes con estenosis carotídea. La estenosis carotídea es la acumulación de placa o grasa en la arteria carótida, un vaso sanguíneo que suministra sangre al cerebro, lo cual supone un riesgo alto de sufrir un evento o accidente cerebrovascular. ¿Pero de dónde provienen estos plásticos? ¿Todos somos propensos? ¿Cómo evitar estos plásticos? ¿Qué riesgo supone a nuestra salud este hallazgo? Esto y más contestaremos en este video y para ello analizaremos de forma breve el siguiente estudio que se titula Microplásticos y nanoplásticos en arteriomas y eventos cardiovasculares. Para ello, el estudio contactó a pacientes que acudieron a un hospital por estenosis carotídea. Entre ellos, 312 aceptaron formar parte del estudio. Sin embargo, al final solamente 257 pacientes participaron durante todo el tiempo en el estudio. Estos pacientes estaban programados para una cirugía conocida como endarterectomía carotídea. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, abren la vena carótida y con instrumentación eliminan la placa o acumulación de grasa, de forma mecánica. Y sí, suena espantoso. Posteriormente se les dio seguimiento por 3 años, o cerca de 3 años para ser exactos 34 meses, y se registró durante este tiempo eventos tales como infarto miocardial no fatal, o sea del corazón, derrame cerebral no fatal y fallecimiento por cualquier causa. El estudio concluyó en julio del 2023 y los investigadores que realizaron estos monitoreos eran ciegos a los resultados obtenidos de la placa arterial de estos pacientes, dando así más fuerza a este estudio. Y los resultados son preocupantes e interesantes. De los 257 pacientes, se encontró plástico en las arterias de 150, representando un 58%, o sea, más de la mitad, se encontró PET. Y de esos 150, 31 presentaron cloruro de polietileno, mientras que el 40% restante de los pacientes no presentaron ningún rastro de plásticos. Los pacientes que presentaron micropartículas de plásticos eran mayormente hombres jóvenes, con predisposición a diabetes, enfermedad cardiovascular y dislipidemia, o sea colesterol y triglicéridos elevados en sangre. Esto en comparación con las personas que no presentaban plásticos, mientras que el resto de los factores presentados en la lista no eran muy diferentes. Para confirmar la presencia de estos plásticos utilizaron análisis como son espectrometría de masas y microscopía electrónica de transmisión, observando lo siguiente. En esta imagen nos presentan 2 imágenes obtenidas de las microscopías de la placa que colectaron de estos pacientes y nos señalan formas amorfas que no representan estructuras orgánicas, o sea, no es un tejido biológico. Y posteriormente se identificaron los plásticos por espectrometría de masa. Además, debido al potencial inflamatorio de estos plásticos que se conoce ya, recordemos que la arteriosclerosis y otras enfermedades metabólicas son promovidas por la inflamación crónica. Los investigadores decidieron medir citocinas en placa asociada a inflamación. También midieron otros marcadores como la presencia de células del sistema inmune y colágeno, y encontraron que los pacientes con plásticos presentaron marcadores de inflamación elevados, comparado con los pacientes que no tenían plásticos en la placa. En cuanto al riesgo cardiovascular, en los pacientes que no presentaron estos plásticos en placa, presentaron 8 eventos cardiovasculares, representando un 7.5%. Mientras que en los pacientes con plásticos se presentaron 30 casos, lo cual corresponde a un 20%. Recordemos que esto fue en el transcurso de 3 años de monitoreo. Ahora, ¿de dónde provienen estos plásticos? Sabemos que son PET y PVC. Aunque no podríamos saber exactamente de dónde provienen estos plásticos de las arterias de estos pacientes, sabemos que el PET es el componente principal de las botellas de plástico que contienen bebidas como refrescos y agua embotellada. El PVC por su parte está en varios productos también, entre ellos las tuberías de agua. Algo que me sorprendió de este estudio es que los autores explican que los plásticos no solamente se ingieren, también se inhalan y se absorben a través de la piel. ¿Cómo podemos evitar estos plásticos? Otra cosa interesante es que si bien un número importante de personas presentaron estos plásticos en las arterias, hubo algunos que no. Algo pasó con esas personas o hicieron algo diferente para no presentar esto. Lamentablemente los autores en el artículo no dan una explicación y esto es entendible, ya que contestar esa pregunta no es fácil. Por eso me pregunto, ¿cómo podemos evitar estos plásticos?
Sabemos que consumir alimentos prácticamente en cualquier contenedor de plástico es un factor de riesgo, especialmente si lo calentamos, como es el caso de los toppers de plástico. Lo recomendable es utilizar utensilios de vidrio, e incluso también por ejemplo las tablas de cortar verduras o carnes. Lo ideal sería optar por tablas de madera o vidrio. Pero el asunto no es tan sencillo, ya que a veces estos productos o alternativas son caros, pero eso no es todo. El agua potable que consumimos parece contener también microplásticos de PET o PVC debido a las tuberías. Recuerden que se han encontrado microplásticos también en peces y posiblemente otros animales de los cuales nosotros nos alimentamos. Pueden estar en el medio ambiente y en el aire que respiramos. Al final del día es algo que no podemos controlar de forma completa. La intención de este video no es generar ninguna paranoia, simplemente es información. Lamentablemente hemos dependido tanto del plástico y hemos contaminado mares y ambientes naturales con este producto tan conveniente para nuestra vida diaria. Es una realidad con la que tenemos que vivir y enfocarnos en cosas que sí podemos controlar, como son nuestros hábitos alimenticios, el ejercicio y controlar nuestros niveles de estrés, que sería algo que nos ayude a promover una mejor salud. También es cierto que podemos tratar de evitar o reducir el uso de estos productos plásticos en nuestro día a día, de forma que generemos menos contaminación. Afortunadamente, recalco que no todos los participantes presentaron microplásticos en placa, y estas son las buenas noticias. Y aunque no sabemos el por qué, nos da cierta esperanza que quizás nuestro cuerpo tiene mecanismos para desechar estos residuos. Quizás es suerte, no lo sabemos. ¿Cuál es tu hipótesis o qué piensas tú? Me encantaría leerlo en los comentarios. Recordemos que este estudio no evalúa casualidad, sino asociación. Entonces quizás la inflamación estaba presente antes que los microplásticos y quizás controlando la inflamación podemos evitar la acumulación de estos. Y para contestar la última pregunta, ¿qué riesgo supone este hallazgo? Pues ya vimos que se asocia a un riesgo mayor a eventos tanto cerebrovasculares como cardiovasculares. Por ello mismo, no nos queda más que esforzarnos en controlar lo que está al alcance de nuestras manos. Espero que hayas disfrutado este video. Nos vemos en la próxima.